Bueno, que en el fondo describe una situación social complicada y de eso nos vamos a ocupar porque vamos a hablar con Leopoldo Tornaroli, que es economista, especialista en estas cuestiones de análisis de la economía vinculada a la sociedad, un experto en materia de pobreza, de indigencia. Bueno, vamos a hablar también de empleo, que esta semana se conoció el dato correspondiente al cierre del 2023, esa foto vieja que mencionábamos al comienzo del programa. Leopoldo, ¿cómo va? Buenas noches. Ah, no está todavía. Bueno, No está todavía. Ya vamos a hablar con él, un experto de la Universidad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, docente de esa Casa de Altos Estudios, bueno, que a menudo suele clarificar cuestiones de esta índole en también las redes sociales, más allá de las aulas. Así es. ¿No? Sí, decíamos cómo las estadísticas nacionales están quedando más viejas que nunca, ¿no? Porque Sí, claro. son previas a una situación de shock que todavía no está medida ni está publicada en las estadísticas. Veíamos, por ejemplo, el índice de desempleo, ¿no? Y bueno, el shock va a empezar a surgir en las estadísticas. Claro, en las próximas seguramente. Leopoldo, ¿cómo va? Buenas noches. A ver si lo tenemos. Leopoldo, ¿nos escucha? Bueno, ahí lo tratamos de recuperar. Tenemos algún problemita ahí en la comunicación con Tornaroli. Mencionábamos esto, ¿no? Hay mucha, incluso hay proyecciones, por ejemplo, en los índices de pobreza y de indigencia, ¿no? Se mira, claro, la última foto que publicó el INDEC también corresponde al cierre del año pasado, previo a todo esto. A partir de allí hubo incluso algunas publicaciones de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, actualizando algo las previsiones, pero con otro tipo de medición distinta de pobreza e indigencia a la que realiza el INDEC, por lo cual los datos no van en línea. Bueno, pero claramente hay un deterioro social, claramente hay muchos sectores de la clase media que han caído por debajo de la pobreza. Vertiginosamente. Vertiginosamente en los últimos meses, ¿no? Leopoldo, ¿cómo va? Buenas noches. Leopoldo, a ver si nos escucha. Hola. Ahora sí. Sí, lo escucho. ¿Cómo Sí. va, Leopoldo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por Bien, estar todo allí. bien. Bueno, muy amable. Bueno, lo primero, Leopoldo, es, se conoció esta semana el dato de la pobreza, decíamos un dato casi que en sepia, ¿no? Porque queda como muy anticuado antes de todo el proceso que se vivió entre diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo, con cambios muy fuertes en la economía, en las condiciones y demás. ¿Da alguna idea? ¿Sirve de algo ese dato? Bueno, en realidad, como bien lo decís, en una economía que funcione normalmente sin los cambios bruscos que suele haber en Argentina, que los datos de empleo, pobreza y de desigualdad se informen con una demora de más o menos 3 meses es lo normal, y son muy útiles. En Argentina quizás son mucho menos informativos, porque las circunstancias cambian habitualmente tanto y en particular en estos últimos meses que quizás la información que dejan no es tan importante, ¿no? Y además teniendo en cuenta que en el medio hubo toda esta polémica de una publicación de datos de pobreza alternativos de la Universidad Católica que dieron unos valores altísimos y ahora el número que se va a informar es un número que no va a exceder demasiado al último número que conocimos en septiembre de pobreza, porque como es un número que se refiere a la situación promedio de julio-diciembre, no va a captar todavía la mayor parte del impacto de la devaluación y la aceleración inflacionaria. Yo creo que es un número que obviamente en el largo plazo sí es útil, pero quizás mucha gente no lo va a entender, y no toda la prensa va a tener, creo, o la capacidad o la predisposición de entender a qué se refiere, como la han tenido ustedes, que ya están advirtiendo que es un número que quizás no sea demasiado informativo, ¿no? Leopoldo, en este contexto económico que estamos viviendo, tal vez las estadísticas las estemos palpando en tiempo real en la calle, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación de, por un lado, medidas que hay quienes dicen que había que tomarlas sí o sí, se cuestiona por ahí la velocidad, y por otro lado el impacto social muy fuerte que se nota en la calle en cuanto al poder adquisitivo que tiene la gente? Sí, sí, efectivamente. Yo tengo una percepción más o menos similar a lo que vos dijiste. Creo que la dirección de muchas de las cosas macro que se están haciendo es la correcta, o al menos necesitábamos hacerlo, darle
una prioridad a la cuestión del déficit, que hacía mucho que no se hacía, ordenar también la cuestión de los pasivos monetarios y demás. Pero obviamente hay dos cosas. Una es la velocidad y por otro lado la forma en que se abordó la micro de todo esto, ¿no? La microeconomía, la forma en que se abordó la protección de los ingresos de los sectores más vulnerables y demás. Yo creo que la reestructuración de gran parte de todo lo que es los ministerios relacionados al desarrollo social, educación, salud y demás, quizás no era, digo, no sé si estará bien o mal la reestructuración, pero quizás para abordar una situación como esta no era el momento, porque me parece que parte de esa reestructuración de la gestión está demorando las respuestas que da el gobierno a esta situación, más allá que se haya duplicado la tarjeta alimentar y la UH, después ha habido muchísimos problemas con los comedores, con otras medidas que obviamente hacen que el golpe sobre los más vulnerables sea más fuerte. En principio me parece que todavía el gobierno tiene algo de margen para en la calle, en la situación social, a pesar de que el impacto es tan fuerte y tan doloroso, uno no ve que las cosas todavía socialmente se estén desmadrando, como ha pasado en otras épocas, pero obviamente no sabemos hasta cuándo va a ser esto, ¿no? Uno espera que quizás en los próximos meses, con la entrada de los dólares de las cosechas y demás, la economía pueda encontrar finalmente una situación más estable, la inflación se siga reduciendo a valores mucho más bajos que los actuales y quizás el gobierno empiece a tener algunos resultados para mostrar en lo social, ¿no? Porque ahora quizás tiene resultados relativamente positivos en la cuestión macro, pero obviamente que esos resultados se transmitan en la situación socioeconómica es un requisito, ¿no? Para juzgar como exitosa la intervención del gobierno. Y yo creo que no hay margen o no hay tanto margen como para seguir demorando muchos más meses estos. Quizás en el último trimestre del año no aparecen buenos resultados, la situación se va a tornar mucho más difícil socialmente, ¿no? Está bien. Leopoldo, se especula mucho con que el proceso inflacionario siga descendiendo, hay que ver marzo cómo va, marzo siempre es un mes caliente, pero bueno, más allá de marzo, que haya una tendencia a la baja y en algún momento los salarios empiecen a recuperarse o a ganarle, se crucen las líneas, ¿no? Que el proceso inflacionario vaya hacia abajo y los salarios empiecen a recuperar y a ganar lentamente poder de compra. ¿Ves ese cruce de líneas muy lejos en el horizonte? Yo no lo veo en los próximos 4 o 5 meses, definitivamente. Quizás puede darse en algún mes en particular, pero no como una situación ya sostenible. Yo veo como un buen escenario que esto empiece a ocurrir más o menos alrededor del mes de septiembre. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2002 a la salida de la convertibilidad. El crecimiento económico y de los salarios se empezó a dar en el mes de septiembre de 2002, ¿no? O sea, 9 meses después de la salida de la convertibilidad, porque coincidió más o menos con el mes de diciembre, ¿no? Un día más, días menos con el cambio de régimen ahora también monetario. Si eso ocurriera, yo lo vería como positivo, que el año termine con 3 meses con los salarios recuperándose. Obviamente a nivel de salarios reales vamos a estar aún mucho más bajos que mediados de 2023 y obviamente el camino hacia el pico de los salarios que fue alrededor de, bueno, 2011 y 2017 fueron los momentos que mejor estuvimos en términos de salarios reales. Nos queda un largo trecho, pero si realmente se establecieran las bases para tener una economía un poco más estable, con una inflación más baja, y este gobierno pudiera aprovecharlo, o el gobierno que viniera pudiera recibir una economía mucho más estable que la que recibió este gobierno, sería algo positivo después de tantos años de una situación inestable. Obviamente el costo que vamos a pagar en términos sociales, si tenemos ese escenario exitoso, y ojalá lo tengamos, va a ser alto, pero bueno, uno podría pensar que en el mediano y largo plazo sería asumible si efectivamente se logran los objetivos, ¿no?, del programa. Claro. Leopoldo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta la próxima, gracias. Leopoldo Tornaroli, analizando la situación económica fundamentalmente desde el punto de vista social, desde los efectos sociales que está teniendo este modelo implementado por Javier Milei. Bueno, largos meses por delante con salarios deteriorados fuertemente en su poder de compra. Bueno, hay que ver si
en algún momento convergen hacia una recuperación, ¿no? Interesante porque su mirada es que por lo menos falta un largo rato hasta septiembre, ¿no? O sea, hay que pasar el otoño y el invierno. Yarlora decía que falta mucho para mayo, Sí, septiembre, para el pacto. para el pacto, ¿no? Para Que era la- demasiado tiempo plantearlo a mayo. Hoy arrancamos el otoño y hay que esperar la primavera. Exacto, Buah. una barbaridad. Bueno, llegamos al final de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, como siempre, a las 21. Adiós. Chao.